bien la palabra. Prédica para hoy, el verdadero pan del cielo. Y vamos a hacer el paralelo entre Éxodo 16 del Antiguo Testamento y Juan 6 en sus apartes. Entonces, recordando lo que veíamos ayer, dice allí en Éxodo 16 en letra negra del lado izquierdo a partir del versículo 13. Decía, y así sucedió. Aquella misma tarde llegaron al campamento tantas codornices que cubrieron todo el suelo. Acuerde que ellos estaban allí por el desierto del Sinaí y entonces ya se cansaron del maná del cielo, del pan, y también querían carnecita de sal y ven. Entonces a la mañana siguiente todo el campamento estaba cubierto con un rocío que al evaporarse ese rocío dejaba en el suelo algo blanco y pequeño, parecido a migajas de pan. Cuando usted las amasaba, todas esas migajitas. Entonces los israelitas nunca habían visto nada parecido y se preguntaban qué cosa era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan con que Dios los va a alimentar. Él ordena que cada uno recoja unos 2 kilos por persona. Entonces amasaban todas esas migajitas y más o menos le quedaba una masita de 2 kilos por persona. Y dice, eso era suficiente para cada uno. Nadie debe recoger más de lo necesario, más de 2 kilos diarios de este maná, pues no era más necesario durante el día. Y fuera de eso, ya en el transcurso del día llegaban con codornices, entonces se armaban su sándwich ahí con codornices y el pancito. Y dicen, los israelitas hicieron lo que Dios les había ordenado. Unos recogieron mucho, otros poco, pero al medirlo, a nadie le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Luego Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para mañana, porque es el pan de cada día. Muy bien. Sin embargo, eso ya lo vimos todo este pasaje ayer, algunos israelitas no le hicieron caso y guardaron parte de aquel pan para el día siguiente, pero el pan que guardaron se llenó de gusanos y olía mal al otro día. Por eso Moisés se enojó mucho con él. Y aquí veíamos que es un poco lo que nos pasa a los pastores y eso, que uno le dice, mire, de parte de Dios esto es lo que hay que hacer. Sí, yo voy a hacer. Y no, y uno se enoja, pero al final se le pasa. Después de esta experiencia, cada uno recogía solamente lo que necesitaba. Claro, eso todo verde lleno de gusanos, ya no daba gana. Y lo hacía muy temprano, porque con el calor del sol pues se derretía este maná. Muy bien, este era el maná que quedaba producto del rocío de la mañana. O sea, lo primero con que uno debe llenarse de esa palabra. Ahora, aquí yo quiero que usted aprenda algo, porque hoy usted va a aprender algo clave en la Biblia. Algo clave en la Biblia es que el Antiguo Testamento es una sombra de Jesús. Entonces, eso es como cuando usted sale en un mediodía bien asoleadito, que esté el mediodía, que lo que se ve arriba en el cielo es el sol. Y pues ese sol, y usted sale a la calle, produce una sombra. Y por donde usted va caminando va la sombra suya. Y todo el mundo tiene su sombra cuando sale. Y si esta es la sombra de Ricardo, la sombra de Esperanza, y va la sombra. Pero la sombra no es Ricardo. Ricardo es la persona que hace ese ser una sombra a través del reflejo del sol. Así es el Antiguo Testamento. Era una sombra de Jesús, pero no era la esencia de Jesús. La sombra se mueve y explica a la persona, pero no es la persona, ¿cierto? Que la sombra no es la persona. Así es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una sombra de Jesús, pero no era Jesús, no era la persona. Entonces usted tiene que entender siempre que lea el Antiguo Testamento que es la sombra. Esa sombra, así como cuando sale el sol, sí le pertenece a Jesús, pero no es Jesús. El verdadero Jesús lo encontró usted en el Nuevo Testamento. Entonces,
La única forma de que usted pueda entender el Antiguo Testamento es a la luz del Nuevo, no con versículos sueltos del Antiguo Testamento, porque entonces no lo va a poder dimensionar. Y hoy es un ejemplo claro de ver eso. Del lado izquierdo, intencionalmente está en letra negra para que usted vea que eso es la sombra de Jesús, de lo que él ha hablado. Y del lado derecho está la explicación del Antiguo Testamento, ya dándola al propio Jesús en el Nuevo. Entonces ya él dice, no es la sombra del Antiguo, sino es el Nuevo. Mire, esta es la esencia, este soy yo. El Antiguo hablaba una sombra de mí. El Nuevo soy yo, la persona ya, el ser humano. Pues esto es importante. Es que mucha gente desliga el Antiguo del Nuevo y no. Siempre el Antiguo Testamento se debe explicar a la luz del Nuevo Testamento, no suelto, porque entonces salen con unas cosas y con unas conjeturas y dicen cosas que no tienen sentido y encuentra uno cosas en internet y yo la llamo babosadas porque digo, no, no, es que en serio, no, no, está explicando algo que no es, que eso no es lo que dice la palabra. Y aquí usted lo va a ver. Entonces, esto es súper clave hoy a nivel pedagógico y metodológico, para que vea usted en este ejemplo tan sencillo cómo el Nuevo Testamento explica el Antiguo. Entonces, acabamos de leer el Antiguo, ¿cierto? Y dice que el maná del cielo, que caía en el rocío, que parecían migajas de pan, y lo amasaban y formaban como un alimento, ¿cierto? Ahora, ¿de dónde venía ese maná? Del cielo, que caía ahí en el rocío. Ahora aquí, mire cómo explica ese mismo pasaje el propio Jesús en el Nuevo Testamento, allá en Juan capítulo 6. Versículos 31 al 38, va a explicar este mismo pasaje de Jesús en el Nuevo. Mire cómo explica el Antiguo, o sea, cómo se interpreta correctamente el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Y llega y dice, nuestros antepasados comieron el maná del desierto, como dice la Escritura. Les dio a comer pan del cielo, lo que dice el lado izquierdo, bajaba del cielo, ¿cierto? El maná. Entonces Jesús le respondió. Mire lo que responde Jesús. Les aseguro, primero, que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. Porque allá en el izquierdo, si usted lo lee, ay, Moisés dijo, y mire, y bajó el maná del cielo. Este es el pan que los va a alimentar. Entonces, ay, Moisés nos dio, ahí del lado izquierdo, versículo 15, ay, Moisés fue el que dio el pan. Y lo primero que dice Jesús es, ojo, si usted lo lee mal a la izquierda, va a pensar que el que dio el pan fue Moisés y no fue Moisés. Mire, les aseguro que no fue Moisés el que le dio a ustedes el pan del cielo. No fue Moisés. Mi padre es el que da el verdadero pan del cielo. Entonces, desde el Antiguo Testamento, ese maná, quien lo mandó fue el Padre. Y aquí él lo explica, el verdadero pan del cielo. Porque a diferencia del anterior, dice, sí, él mandó pan del cielo, el maná. Pero el verdadero pan del cielo, mire, ahí dice en el 33, el pan que da Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. No es solo para alimentar personas individualmente, no, es para alimentar a toda la humanidad. Es el pan que Dios, papito Dios, es el que da para que baje del cielo y da vida al mundo. Entonces estos entendieron y dijeron, ay, no era lo de Moisés ni lo del maná. Señor, le dijeron sus discípulos, Señor, danos siempre de ese pan. Todavía no lograban comprender la dimensión. Pongan la atención cómo le explica Jesús. Entonces Jesús les dice, les explica, el pan del cielo, ese que da vida, soy yo. No es el maná, ni es esa masa, ni de trigo, ni de maíz. No, mire, yo soy el pan que da vida. Entonces está explicando el lado izquierdo y dice, no, a ellos pensaron que era para sobrevivir a diario. Aquí Jesús les dice, no, es que el que da la vida soy yo. Y la vida eterna empieza aquí en la tierra.
El que viene a mí no volverá a tener hambre. Escuche, ni física ni espiritual. Mire, el que viene a mí no volverá a tener hambre. Y el que cree en mí no volverá a tener sed, ni física ni espiritual. Pero como ya les dije, aunque ustedes me han visto, ellos, los discípulos, veían a Jesús, ¿cierto? No creen en mí, no confían en mí, no creen que yo soy capaz de darles el pan y calmarle la sed física y espiritual, como que no me creen. Verso 37. Todos los que el Padre me da vendrán a mí. Y esta es la idea de la iglesia, o sea, tú y yo. Todos los que el Padre me da vendrán a mí. Y el que viene a mí, yo no lo rechazo. Yo he venido del cielo, no como el maná que explica el lado izquierdo, sino esto es mucho más, el verdadero. El de atrás, el de lado izquierdo es la sombra, pero aquí en el nuevo, este es el verdadero pan del cielo. Yo he venido del cielo a cumplir la voluntad del que me envió. Yo no estoy haciendo esto por mi propia cuenta, no es por mi propia voluntad. Yo he venido a hacer y a decir lo que Papito Dios me mandó. Y entre eso te mandó a decir a ti y a mí que Él es el que te da el pan y te calma la sed. Si tú buscas a Él primero, le crees, confías en Él y le haces caso en lo que Él te dice que hagas, entonces no volverás a tener hambre ni a tener sed. Aprendamos a creer en Él. ¿Por qué? Porque el que lo ordenó fue Papito Dios, ni siquiera Jesús lo hizo por su propia cuenta. Lo hizo porque Papito Dios le dijo que lo hiciera. Y este es el verdadero pan del cielo. No como mucha gente pensaba si se queda solo del lado izquierdo. Si se queda solo en el Antiguo Testamento, piensa que es ese maná. No, el maná era una sombra de lo que habría de venir. La verdadera explicación está aquí en el Nuevo. Y aquí usted entiende cómo el Nuevo Testamento explica el Viejo. Y usted dice, no, esto es mucho más poderoso. Claro, lo del Antiguo era solo una sombra. El Nuevo es el verdadero, es la esencia, mejor dicho. No es la sombra, ya es la esencia. Y aprende usted a confiar en eso. Porque estos pensaban que confiaban, era en esa masita que se formaba en esas migajas. Y no se trataba de una masa ni de unas migajas. Dios no se trata de migajas, se trata de una persona, no de migajas de pan, sino de una persona. Si usted lo deja solo en el lado izquierdo, piensa que son migajas de pan. Pero cuando lo entiende a la luz del nuevo, sabe que no son migajas de pan, se trata de una persona y se llama Jesucristo, el verdadero pan. Él es el verdadero. Y él mismo les dijo, les aseguro que no fue Moisés explicándoles el antiguo. Qué ilustración tan preciosa. Y Dios me dijo, hijo, no dejes pasar esto en alto, porque a nivel de pedagogía espiritual les va a enseñar muchísimo cómo es que uno debe leer el antiguo a la luz del nuevo y no leerlo solo y separado, porque se puede llevar sorpresas como estas. Y entonces oran mal. Mis hijos oran mal. Me piden es pan, cuando no es el pan lo que hay que pedir. Lo que hay que pedir es la persona. Se llama Jesucristo. Lo que hay que pedir es la gracia. Se llama Jesucristo. Lo que hay que pedir es la fe. Se llama Jesucristo. Lo que hay que pedir, la luz, el pan, el pastor. Se llama Jesucristo. Nuestro libertador, nuestro salvador. Se llama Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, por estas explicaciones tan pasadas. Gracias, Dios, porque así es como uno aprende a interpretar de una manera correcta la Biblia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias.